Entonces, cuando estábamos nosotros montando el esquema de esta presentación, nos vimos con el problema de que teníamos que estar presentando como 4 siglos en 2 horas, lo cual tiende a complicar la cosa un poquitillo. Y lo que más complicaba esta conferencia es que entre todo este tiempo de más de 100 años de reforma, hay una historia y un personaje en particular que merece que merece una conferencia para sí mismo, que es de lo que me va a tocar a mí hablar ahorita. Entonces, la vida de Martín Lutero es tan espectacular y tan llena de historias y tan llena de cosas que yo me voy a quedar cortísimo, cortísimo, cortísimo. Hay libros, hay volúmenes, hay tanto de Lutero que no quiero que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es todo lo que uno puede saber de Martín Lutero, porque hay muchísimo. Yo no voy a estar hablando tanto del carácter de Lutero, no voy a estar hablando tanto de los pleitos de Lutero, no voy a estar hablando tanto de las canciones de Lutero o de un montón de otras cosas, porque el enfoque de esta conferencia es la reforma de un punto de vista un poquito más teológico, ¿verdad? Cómo la reforma nos influyó a nosotros hoy. Entonces vamos a pasar 100 años adelante de cuando Wycliffe muere y nos vamos a ir a Alemania, en donde nace un chiquito que se llamaba Martin Luther. Él nació en 1483, hijo de Hans y Margaret Luther. Ahora, Hans Luther no tenía mucha plata, pero él siempre soñaba con que la familia de él pudiera tener una mejor vida que la que él tuvo, que yo creo que no puede identificarse mucho con eso. Entonces él agarró todo lo que tenía y lo vendió para comprarse una mina. Y con la plata que estaba hacía de la mina, entonces él trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba porque él quería que sus hijos, en especial Martín, porque era brillante, pudieran escalar muchísimo más alto que lo que él pudo haber escalado. Y Martín desde niño era brillante, entonces pueden imaginarse todo el potencial que veía su padre en él. Ellos querían que su hijo fuera educado y que fuera exitoso. Entonces, el papá se le ocurre mandarlo a estudiar leyes. En aquel tiempo uno era o doctor, era teólogo o era abogado. Entonces el papá escoge que Martín estudie leyes porque además le era muy fácil hablar y expresarse. Entonces lo manda para allá. En 1505 no. Lo manda para la universidad. Claramente Lutero en la universidad es totalmente brillante, pero había un problema que le afectaba a él. Desde los años universitarios, Lutero, en este momento cambia su nombre, pasa de Luther a Lutero, que es una manera como de latinizarlo, y él vive con unas crisis existenciales, y él no las puede entender bien. Los alemanes le dicen Anfechtung, y nosotros no tenemos una palabra en inglés, en español, ni en inglés, para poder describirla, pero es como una crisis existencial profunda, como esas que uno dice, ¿de qué se trata la vida? ¿Por qué estoy aquí? Esta es la palabra alemana para eso. Entonces él sentía en cierto modo que Dios o lo estaba probando, o lo estaba castigando, o algo estaba en la vida de Lutero que no le permitía tener paz, y algo tenía que hacer él con su vida para tener esa paz. Entonces, en 1505, después de terminar sus estudios universitarios, Lutero vuelve a Mansfeld a visitar a su familia. Ahora, la familia de Lutero era muy religiosa, y allá en Mansfeld los mineros, y recordemos que el papá de Lutero estaba en la industria minera, tenían ¿cómo se dice? Una santa, ¿verdad? Una virgen, bueno, no es una virgen, es una santa, ya les voy a explicar bien el contexto. Porque hay un evangelio apócrifo, si no me equivoco, que era el evangelio de Tomás o el evangelio de Santiago, uno de esos dos, que hablaba de la mamá de María, que era meramente superstición, y la iglesia después lo descartó como superstición total, pero en ese evangelio la mamá de María se llamaba Ana. Y la gente creía que Ana tenía un vientre doblemente bendecido, porque el vientre de Ana produjo a María y el vientre de María produce a Jesús. Entonces, los religiosos de aquella época, yo no estoy diciendo que esto era doctrina católica, esto era más como creyencería y superstición de pueblo, le rezaban a Ana, la mamá de María. Entonces, Lutero viene de vuelta, se topa la familia, y después, al volver de visitarlos, de vuelta a la universidad, se va topando con una tormenta. Al ver un rayo caer muy cerquita de él exclama: ayúdame, Santa Ana, y me haré un monje. O sea, en lo que cae el rayo,
es como cuando uno ve la muerte de cerca y uno dice, si me salvas de esa, yo hago lo que querás, ¿verdad? Entonces, en lo que cae el rayo, él exclama, ayúdame Santa Ana, porque esa era la, digamos, la santa o la intercesora en la que ellos creían. Y si me salvas de esta, te prometo que me hago un monje. Entonces lo salvó. Él no murió en la tormenta, entonces después él fue a darle la triste noticia a su papá, que ya no quería ser abogado y tampoco iba a ser teólogo, sino que iba a meterse en un monasterio y iba a ser un monje. Entonces pueden imaginarse, ¿verdad?, la reacción de los papás de abogado exitoso a monje recluido, ¿verdad? No creo que les haya hecho mucha gracia. Y de todas las órdenes, de todas las órdenes monásticas, Lutero escoge la orden agustina, porque era la más rigurosa. Y Lutero en ese momento pensaba que entre más hiciera, entre más le pusiera, entre más santo fuera, más iba a poder acallar esta culpa que él tenía o que sentía que Dios le estaba depositando. Entonces él tenía que ser el hombre más santo para poder agregar a Dios, o por lo menos para él poder quitarse la culpa. Él pasaba 4 horas en el confesionario, solo imagínense. Imagínense el pobre padre que tiene que confesar a Martín Lutero todos los días por 4 horas. De hecho, el padre que lo confesaba, de apellido Staupitz, una vez en lo que entra Martín Lutero y empieza a decir, pero yo me levanté del lado que no era de la cama y hoy no era la cantidad de horas, ¿verdad? Llega y le dice, Martín, por favor, volvé aquí si mataste a alguien o si fuiste infiel. Si no, no volvás, por favor, porque ya lo tenía harto. Hacía vigilias, hacía oraciones, se flagelaba, pero el problema de Lutero es que por más que él hiciera cosas, siempre iba encontrando pecados. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero uno se levanta de la cama, va al trabajo y ya tiene como unos 7, 8 pecados por los que hay que confesarse. Y él llevaba la cuenta. Por eso duraba tanto tiempo allá, metido en el confesionario. Entonces voy a citar lo que él decía, si había alguien que debía haber ido al cielo en base a su monjismo, ese era yo. O sea, si había una salvación por obras, Lutero estaba en primero de la fila para ganarse el cielo. Y él decía también, me torturé con horas de oración, de ayuno, vigilias, fríos, y me infligí en mí mismo tanto dolor que sería imposible volverlo a hacer si tratara. O sea, no se murió porque Dios es bueno, pero si lo hubiera tratado de hacer exactamente lo mismo, entonces habría quedado exactamente igual. Y a pesar de todo, hubiera muerto, y a pesar de todo lo que él hacía, esos Anfechtungen, que es Anfechtung, pero en plural, si alguien habla alemán, yo sé que estoy pronunciándolo horrible, pero esto es lo mejor que puedo, más bien se intensificaban. Porque él pensaba que estar en un monasterio y estar haciendo, ¿verdad?, todo lo que en teoría los monjes hacen, le iba a dar paz, pero en lo que él se da cuenta que no le da paz, le da una crisis aún más grande existencial, porque si no es esto, entonces ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo hace él para estar bien con Dios? Entonces, el sacerdote, el monje, ¿verdad?, Staupitz, que era el que mandaba ahí, ya harto de Lutero, ya sin saber qué hacer, dice, ¿por qué no te vas para Roma? Que en este momento están necesitando gente que vaya para allá. Entonces yo te voy a mandar a la ciudad santa, voy a mandarte a Roma, porque ahí es donde se hacían las peregrinaciones en aquel tiempo, y era la ciudad santa, es donde está el Papa, donde están los cardenales, donde están los edificios gigantescos, las reliquias. Entonces él pensaba, Staupitz pensaba que esto iba a ser el remedio para curar sus enfermedades, sus ansiedades. Tal vez un peregrinaje le daría paz. Entonces Lutero cruza los Alpes, y en todo el camino desde Alemania hasta Roma va metiéndose en todos los monasterios o en todos los lugares donde los peregrinos tienen que quedarse desde Alemania hasta Roma. Y cuando va entrando lugar en lugar se va encontrando un montón de peregrinos fieles y se van dando cuenta que todos esos son iguales o más pecadores que él, que no les importan, se encuentra borrachos, se encuentra idólatras, porque no había salido de ese lugarcito donde él estaba. Entonces él empieza a darse cuenta cuál era la fe en Europa, no tanto en Alemania. Y después, al llegar a Roma, se topa con el centro del renacimiento artístico, porque estamos en pleno movimiento del renacimiento aquí, ¿verdad? Es un redescubrimiento por las artes, gigantesco. Entonces Roma era el centro no solo santo, sino artístico. La Basílica de San Pedro se estaba construyendo, las iglesias gigantescas, los platales, las obras de arte, los sacerdotes eran ricos en dinero y en tierras. Ustedes no saben la cantidad de dinero que manejaban los sacerdotes y los cardenales en aquella época. Tenían castillos, tenían hectáreas de tierra, y además tuvo el chance de ver la inmoralidad que había ahí, las borracheras, las orgías, la corrupción, no solo dentro del pueblo romano, o sea, dentro de las personas normales y corrientes, porque en aquel tiempo había una división muy grande entre el clero y el pueblo,
sino también dentro del clero. Y él además se va dando cuenta que para el clero ellos eran un grupo separado del pueblo. De hecho, en la teología romana, a eso se le decía que ¿cómo digo esto en palabras? Que había un reino, por decirlo así, espiritual, el cual estaba encomendado a los sacerdotes, al papa, a los cardenales, y después había un mundo terrenal donde estaba el pueblo. Y había una brecha entre esos dos. Entonces el pueblo, para poder entender a Dios, tenía que acceder al único medio del reino celestial, que eran los sacerdotes. Entonces él empieza a ver todo este montón de cosas, ¿verdad? Y una historia que vale la pena contar es el de la escala santa. Constantino, acordemos de lo que dijo mi papá, ¿verdad? Constantino legaliza el cristianismo. Y la mamá de Constantino era súper religiosa y era súper supersticiosa. Entonces Constantino manda a traer, supuestamente desde Jerusalén, los mismos escalones o los mismos peldaños por los cuales subió Cristo para ir a juicio con Poncio Pilato. Entonces Constantino los manda a traer de vuelta a Roma, que si no me equivoco todavía están ahí, y lo que se hacía era que se pagaban indulgencias por la gente que subiera a las gradas. Entonces, por supuesto, Lutero, buscando a ver cómo encontraba paz, va y sube las gradas. Ahora, abajo de la escala santa había una mesa donde los peregrinos tenían que pagar una cuota. Entonces los peregrinos llegaban a la mesa, pagaban la cuota y después subían las escaleras, de rodillas, llorando, orando, muy parecido a lo que se hace aquí con la Virgen de los Ángeles, pero en una escalerita para arriba. Y al llegar arriba se les daban las indulgencias. Entonces lo que pasa es que Martín Lutero empieza a subir las gradas y al subir las gradas se da cuenta que su alma es exactamente igual. O sea, le dan el papelito y todo, ¿verdad? Entonces, en desilusión él dice, ¿quién sabe si todo es así? O sea, ¿quién sabe si así es como realmente funciona la cosa? Porque si así es como funciona la cosa, yo estoy en problemas porque nada me está funcionando. Y después él le toca oficiar su primera misa ahí en Roma. Y los papás van a verlo. Entonces imagínense el papá Hans, ¿verdad? Que el hijo fue a hacerse un monje, perdió toda la esperanza de que él iba a tener éxito, pero de la nada se da cuenta que Lutero va a empezar a dar prédicas, o va a oficiar, perdón, una misa en Roma. Entonces vuelve esperanzado, como bueno, por lo menos hizo un buen monje, ¿verdad? Por lo menos es Roma donde va a oficiar la misa. Entonces llegan a verlos. Cuando le tocaba ofrecer el sacrificio, o sea, en el momento que le tocaba subir la hostia y pronunciar que por medio de la bendición de él, el cuerpo de Dios bajaba del cielo, el cuerpo de Cristo, y el pan se estaba transformando en el cuerpo de Cristo, se queda mudo. Yo no sé cuánta gente había ahí, pero había mucha gente. Se queda totalmente mudo, no puede decir una sola palabra, y se queda así. Como por un minuto más de lo que yo acabo de hacer. Entonces, imagínense ser el papá otra vez, ¿verdad? La doble desilusión. Pero el tema es que Lutero no se trabó porque se puso nervioso, sino que él cuenta más adelante que él se percató de lo que estaba haciendo. Él al agarrar la hostia dijo, ¿cómo puede ser posible que yo, por decir 3 o 4 palabras, baje al mismo Dios de los cielos y le ordene a bajar a esta hostia? Y le dio pavor, dijo, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. O sea, se sentía que le iba a caer un rayo encima. Entonces no lo hizo. Y se quedó trabado. Entonces, después de todo este viaje a Roma, pasa lo contrario de lo que Staupitz quería para Lutero, ¿verdad? Quería que encontrara paz, y más bien Lutero encuentra todo lo contrario. Más adelante él escribe un libro o un tratado que se llama El cautiverio babilónico de la iglesia, y se basa en este viaje para decir muchas de esas cosas. Entonces él vuelve a sus estudios, ¿verdad? Y empieza a buscar otras fuentes porque las que él tenía no le bastaban. Entonces se pone a estudiar a San Agustín, que si ustedes han estado en varias conferencias de nosotros, saben que a nosotros nos encanta San Agustín. Mientras lee San Agustín, se va dando cuenta que lo que San Agustín dice es que el problema del ser humano no es la cantidad de pecados que tiene. No es que tiene 100 pecados y tiene que ver cómo compensa por los 100, sino que el problema del hombre es el pecado que habita en él. O
sea, son sus acciones o sus obras, es su esencia o su naturaleza. Y ahí a Lutero se le prende un bombillo. Él dice, ya ahora sí entiendo. Porque si el problema fueran pecados individuales, yo puedo ir a confesarlos, yo puedo ir a hacer obras, yo puedo ir a compensarlos, porque yo tengo que encontrar la cantidad de pecados que yo tengo, ¿verdad? Me arrepiento de todos esos y ya empaté con Dios. Pero si el problema no está en lo que yo hago, y el problema está en quién soy, entonces no tengo nada que hacer, porque yo no puedo cambiar quién soy. Yo no puedo cambiar cómo pienso, yo no puedo cambiar lo que yo quiero, yo no puedo cambiar lo que está dentro mío. Y si lo que está dentro mío me está alejando de Dios, voy para el infierno. Entonces imagínense en el pico ahora de Anfechtung en el que estaba Lutero. Entonces, Lutero descubre que el problema está en su raíz. Y dice él, por esta razón, es completa locura decir que un hombre dentro de sus propios poderes puede amar a Dios sobre todas las cosas y puede desempeñar las obras de la ley de acuerdo a la substancia de la acción. O sea, puede desempeñar las obras de la ley, puede hacer las obras que el Señor manda de acuerdo en su corazón a las intenciones que Dios quiere que uno tenga. No es que nada más yo vaya y suba las gradas, sino con el corazón dispuesto que Dios me pide. Y eso lo está diciendo, o sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Martín Lutero, que se flagelaba, que oraba, que pasaba horas en el frío, que se fue a Roma solo para peregrinar. O sea, lo está hablando el monje más monje de los monjes. Y al final de esto dice, no hay una sola obra, no hay nada que yo pueda hacer que me vaya a salvar. Entonces, vean la conclusión a la que él llegó, que si ustedes van con su línea de pensamiento no está muy errada. Dice, yo no amaba, sí, yo secretamente odiaba al Dios justo, que castiga pecadores, y secretamente, si no blasfemantemente, murmuraba grandemente. O sea, él por afuera tal vez hacía cosas que la gente pensaría que lo ama, pero en sus adentros lo odiaba. Y ahora nos va a decir por qué. Yo estaba enojado con Dios y decía, como si no fuera suficiente que los pecados miserables, eternamente perdidos, miserables, eternamente perdidos por el pecado original, son destrozados por la ley de Moisés. O sea, no basta con que Dios nos dé una ley que no podamos cumplir. Y no basta con que nosotros seamos tan malos para nunca poder llegarle a eso que Dios dio hace más de 3.500 años por medio de Moisés. Sino ahora le agrega otra cosa. Ahora Dios le agrega dolor al dolor con el evangelio. Vino Cristo mismo a morir, pero lo que me pide Cristo yo tampoco lo puedo hacer. Y había un concepto que Lutero no podía con él, y era la justicia de Dios. Él decía, si Dios es justo, yo voy al infierno porque Dios es santo y yo no. Entonces dice, el evangelio solo lo empeora, porque ahora el evangelio nos amenaza con su justicia y con su ira, porque el evangelio dice, ¿verdad?, que el que no cree, y él no sabía el concepto realmente de creer, se pierde. Entonces, este era el estado mental en el que estaba Lutero en ese momento, o en el estado espiritual, podríamos decirlo. ¿Okay? Ahora, vean lo que sucede justo mientras él está pasando por esto. Johann Tetzel, que mi papá ahorita habló un poquito antes de él, andaba por ahí recolectando indulgencias. Él andaba con un cofrecito de terciopelo y andaba dando sermones por todo lado, por toda Europa, acerca del fin de los tiempos, y acerca de que la muerte ya viene, y acerca de que ya viene el juicio. Pero si acaso ustedes depositan dinero acá, que este dinero va a ir para la construcción de la Basílica de San Pedro, que es el templo más grande de Dios. Entonces lo asemejaba mucho como David y Salomón construyendo el templo. Si ustedes se apuntan a esta construcción, que puede ser lo más piadoso que se puede hacer en esta época según ellos, entonces Dios a ustedes les va a dar indulgencias. No era un tema de que eche una moneda y desentiéndase, sino que lo vendía muy bien, ¿verdad? Era un buen vendedor, era un buen mercadólogo. Y él tenía una cancioncilla. De hecho, obviamente las rimas no son iguales porque él la decía en latín, pero se me perdió. Lo que él decía es, cada vez que una moneda al cofre cae, un alma del purgatorio sale. Entonces yo pago, ¿verdad?, con mis indulgencias para que se haga esa buena obra en la Basílica de San Pedro, y esa buena obra me resta a mí pecados en el purgatorio, o le resta a Manuel. Si Manuel murió y yo sigo vivo, yo necesito interceder por él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dentro de la teología católica había varios santos
que habían acumulado más méritos de la cuenta, o sea, habían sido demasiado buenos. María, los apóstoles, San Agustín, inserten el vera de San Francisco de Asís, vivieron una vida demasiado buena, entonces tenían más méritos de los que necesitaban, entonces esos méritos sobran, por eso se llama el tesoro de los méritos. Entonces al yo pagar o al yo dar una indulgencia, lo que hacía el sacerdote, porque él era el que intercedía, era él tomaba los méritos de San Francisco de Asís que estaban sobrando, o los de María, que ¿verdad? Tenía eternos, y se los pasaba a mi familiar o me los pasaba a mí. Y esa era toda la ciencia detrás. Ahora, Johann Tetzel va camino a Wittenberg, que es donde estaba Lutero, donde estaba su orden agustina, pero el príncipe Alberto no lo deja entrar, porque resulta que ahí en Wittenberg había un montón de reliquias, y en aquel tiempo ir a peregrinar por reliquias era una cosa de moda. También se daban indulgencias, la gente pensaba que tenía poderes especiales, entonces todo el mundo quería ir a ver estas reliquias que estaban en Wittenberg. Es como la gente que va, no sé, a la tumba de María y a la tumba de Juan y va y le reza, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, Alberto ve que Tetzel le está llegando con toda su hablada de indulgencias y lo que dice Alberto es, no, este man me va a quitar todo el negocio. Entonces, no, este man se queda afuera, se queda al otro lado del río, haga lo que quiera ahí, pero a esta ciudad no entra. Entonces, la gente que iba a la iglesia donde Lutero oficiaba la misa, se entera de esto y se va a cruzar el río con Tetzel y va y le compra indulgencias. Cuando les compra las indulgencias, ellos vuelven a donde estaba Lutero en toda esta crisis existencial que él tenía, y era gente que Lutero sabe que estaba en pecado abierto y en rebelión abierta. Y llegan donde Lutero y le dice, aquí están mis indulgencias, todos mis pecados están perdonados, así que yo puedo tomar la cena del Señor dignamente, yo puedo ir a misa, porque esto no lo digo yo y no lo dice Tetzel, esto tiene el sello del Papa. Así que el Papa dice que mis pecados son perdonados. Ahora, Lutero en ese momento estaba en la media crisis, decía, o sea, el problema está en mí, ni siquiera es lo que yo hago, el problema está en mí, en mi naturaleza. Y llegan estos más a decir que ahora, porque compraron un par de papelillos, ahora están bien con Dios. Y dice, no más. Entonces él se va a su estudio y escribe las famosas 95 tesis. ¿Por qué? Porque él veía un contraste, él veía el Papa versus la Escritura. El Papa dice que yo estoy perdonado, la Escritura dice que yo estoy condenado. El Papa dice que si yo compro indulgencias, accedo a méritos para salvarme, la Biblia dice que yo tengo que arrepentirme por mis pecados. Entonces él escribe las 95 tesis, y las 95 tesis son todas acerca del tema de las indulgencias. Y en lo que él termina de escribirlos, sale, esta filmina no tiene, así, sale caminando, va a la puerta de la Catedral de Wittenberg y pega las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Ahora, él pega esto no para armar la reforma protestante, él no tiene la más mínima idea. Él estaba muy bravo y él pega ese papel ahí porque esa es la manera en que la gente pedía un debate. Entonces él quería pedir un debate con los teólogos de aquella época porque él tenía que resolver esto que él estaba seguro que estaba mal. Entonces un teólogo muy famoso asemeja a Martín Lutero como una persona ciega que anda subiendo las escaleras de una catedral, tropieza y sin darse cuenta agarra la cuerda con la cual se tocaba la campana, jala la campana sin querer, suena la campana y todo el pueblo se da cuenta de lo que está pasando, porque él no tenía la más mínima idea de lo que iba a pasar. Porque lo que sucede es que sus estudiantes leen las 95 tesis, mucha gente que pasa por ahí leen las 95 tesis, y en ese momento había un descontento gigantesco por la Iglesia Católica, por razones que no me da tiempo ahorita exponer. Entonces empiezan a copiarlas, empiezan a pasarlas, empiezan a copiarlas, empiezan a pasarlas, y va de un pueblo y se va para otro, y él sin saber empieza la reforma protestante pegando esas 95 tesis ahí, porque las consecuencias de ese evento nos tienen ahorita donde estamos nosotros. ¿Qué sucede después? Atrae toda la atención correcta, ¿verdad? Lo primero, se le convoca un debate en Heidelberg. Y aquí vamos a ver el Lutero, soldado, guerrero, teólogo en guerra, fue como yo le puse aquí. Porque pelea, o sea, solo le faltaba una espada. Aquí en Heidelberg, él dice, ¿verdad? Cuando está hablando en el debate, llega un punto donde dice, crux sola es nuestra teología. Ahí está mal puesto. Significa solo la cruz en nuestra teología, porque Lutero veía dos teologías diferentes. Él decía que Roma en este momento estaba teniendo una teología de gloria,
Y uno piensa en gloria como la gloria de Dios, pero eso no es la gloria que Lutero estaba diciendo. Lutero pensaba que tenía una teología de gloria porque era la gloria del hombre, los méritos del hombre, qué puede hacer el hombre, qué tiene que comprar el hombre, a dónde va el hombre, cómo se salva el hombre, todo era dentro del hombre. Mientras que lo que él estaba abogando aquí era por la teología de la cruz, donde un hombre no puede hacer nada, donde solo el mérito de Cristo es el que vale y donde estamos totalmente perdidos sin Cristo. Y este es el inicio de una de las 5 solas a las que le decimos solus Christus, porque solo Cristo es capaz de salvar. El problema es que Lutero no sabía cómo, pero sí sabía que solo Cristo era capaz de salvar. Y en este debate lo escuchan 2 personas muy importantes. Uno se llama Martín Bucero, que inicia la reforma en el sur de Alemania después de escuchar esto, y el otro era el discípulo que se llama Philipp Melanchthon, que se vuelve el mejor amigo de Lutero y el que Lutero le entrega la antorcha más adelante. Pero me estoy adelantando. La segunda disputa, más adelante, lo tiene contra el cardenal Tomás Cajetano. Y este no es tanto un debate como que llega él a decirle, si usted no se retracta, ya lo vamos a arrestar. Entonces Lutero le dice, bueno, entonces, ¿de qué me tengo que retractar? Y empieza a narrar todo lo que él dijo, sus 95 tesis, y Lutero dice, usted está borracho, yo no me voy a retractar de nada de esto. Entonces tiene que salir en carrera y tiene que escaparse. Y la tercera es la disputa de Leipzig. En este momento se dan cuenta que Lutero es bien vivo y que Lutero sabe mucho de lo que está hablando. Entonces consiguen al mejor teólogo de la época, que se llamaba Johann Eck. Y Eck tenía la capacidad de decir falsedades y herejías de una manera sumamente elocuente. Entonces era un debatista espectacular y tenía la capacidad de poder encerrar a la gente en argumentos como lo hizo con Lutero. Entonces, el debate llega a un punto donde se vuelve un tema de autoridad. Llega Eck y le dice, ok, que usted vio todo esto, ¿con qué autoridad usted dice estas cosas? Y Lutero apunta a la Escritura. Y Johann Eck le dice, sí, pero el Papa dice que las indulgencias sí son un medio para el perdón de pecados. El Papa sí habla de que las obras cooperan con la fe. Y usted me está diciendo a mí que el Papa está equivocado. Y aquí lo que estaba haciendo era tratando de encerrar a Lutero, porque si ustedes se acuerdan de lo que Janke estaba diciendo, había un teólogo como 200 años para atrás, 100 años para atrás, perdón, que se llamaba Jan Hus. Y a Hus se le condena por decir exactamente eso, por decir que la Escritura está por encima del Papa. Entonces lo que Eck quería hacer era que Lutero dijera exactamente la misma cosa que Hus hizo, y de tal manera escribirle al Vaticano y decirle, tenemos otro exactamente igual, tenemos un bohemio, que así es como le dijo. Y Lutero le dijo, sí, no hay papa, no hay concilio, no hay católico, no hay nadie que esté por encima de las Escrituras, y esta es la autoridad suprema que tiene un creyente. Y después de encerrarlo ahí, Eck dice, no tengo que escuchar absolutamente nada más, él es un bohemio. Así que vamos a hacerle exactamente lo que pasó con Hus, y manda una carta al Papa. De aquí podríamos decir que oficialmente en temas de reforma podemos ver los inicios de lo que sería la primera sola, que es sola Escritura. Ahora, esto venía de antes, porque ahorita ya que estaba hablando de Wycliffe y otro montón que hablaban de la Escritura, pero este fue el debate tal vez más público que movió al resto de los reformadores a decir que solo la Escritura era la autoridad del creyente. Ahora, mientras está sucediendo esto, ¿verdad? Lutero en algún momento vuelve al monasterio. Y en medio de esos debates, Lutero empieza a leer o enseñar el libro de Salmos, Romanos, Hebreos, Gálatas, porque esas 3 disputas duraron como 3 o 4 años, ¿verdad? Yo estoy yendo muy rápido. Y él tenía todo este tema raro de la justicia de Dios, y la justicia de Dios, y la justicia de Dios, y la justicia de Dios. Y leyendo Romanos 1, del 16 al 17, llega el momento en que él finalmente se le abren los ojos. Entonces voy a leer. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Entonces Lutero, pero suave, el Evangelio no era el poder de Dios para justicia y para maldición. No era una herramienta con la cual Dios castiga al pecador. Pero aquí dice, es el poder de Dios para salvación. Y después dice, de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Todo aquel del que cree. ¿Y las obras a dónde están ahí? Pues en el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces dicen, no entiendo, la justicia de Dios se supone que me debería castigar, pero ¿por qué es que la justicia de Dios se revela para fe y por fe? Y después sigue más adelante, el justo por la fe vivirá. Y en ese momento él agarra esto con todo lo que había aprendido de los Salmos y todo lo que había aprendido de Gálatas y todo lo que había aprendido de las otras cartas, y Lutero se da cuenta que la justicia de Dios no estaba en Lutero, sino que la justicia de Dios fue la que Cristo le compró al morir en la cruz y que ahora por fe es de Lutero. Entonces le cambia, dice que en ese momento las puertas del cielo se le abrieron de par en par, porque él dice, no tengo que hacer nada, ya Cristo lo hizo. Ya Cristo pagó por mis pecados, ya Cristo aplacó la justicia de Dios. Por eso el evangelio de Dios, por eso la justicia de Dios se revela por fe, porque por medio de la fe es por el cual yo soy justificado ante Dios, porque la justicia de Cristo se me imputa a mí y mis pecados se le imputan a Cristo. A Lutero le llamaba esto una rectitud alienígena, que es como justicia. Significa que la justicia que él tenía, o sea, cuando iba a tener que ir a ver a Dios cara a cara, no era la de él, sino que era la de alguien más. Entonces él predicaba una y otra vez, decía simul justus et peccator, decía simultáneamente justo y pecador. O sea, yo no tengo que ser perfecto para que Dios me vea perfecto, porque cuando me vea a mí, no me vea a mí, sino ve a Cristo que está en mí. Y en ese momento él entiende absolutamente todo el evangelio y esa ansiedad que él tenía desaparece. Entonces dice, él cuando cuenta la historia, él dice, ese día yo sentí que se me abrieron las puertas del paraíso y finalmente pude entrar al cielo. Ahora, después de darse cuenta de esto, ustedes pueden imaginarse el chichón que le dio con los papas, ¿verdad? O sea, darse cuenta que todo este tema que él tenía, todas las respuestas se encontraban en la Biblia y nadie se la quería decir. Y que más bien la iglesia de aquella época, la iglesia católica de aquella época, condenaba el que dijera estas cosas. Entonces Lutero le escribe una carta abierta al Papa, que se las voy a leer, solo un pedacito. Esto está en inglés, entonces voy a durar un ratito traduciéndolo. Dice, incluso si el mismísimo anticristo, si él viniera, no podría pensar en nada para agregar a tu maldad. Qué duro, ¿ah? Este es el Lutero que mucha gente conoce porque es furioso, furioso. Dice, un cristiano es perfectamente libre y no es sujeto a nadie. Un cristiano es un siervo trabajador y de esa manera es siervo de todos. Él no necesita ninguna obra para hacerlo recto y salvarlo, ya que solamente la fe abundantemente le confiere todas las cosas y todo el pecado es tragado o eliminado por la rectitud de Cristo. Yo creo que el Papa no se dio cuenta de lo que decía después, solo se dio cuenta que le dijeron anticristo. Entonces, el Papa en respuesta le envía o escribe una bula papal. Una bula papal era un documento oficial que nadie podía negarse. De hecho, cuando a Zwinglio le mandan una bula papal, Zwinglio se la devuelve y se le hace un broncón a Zwinglio. A Lutero le pasa lo mismo, pero Lutero le escribe el Papa León X le escribe una bula papal y obliga a Lutero a retractarse de todos sus escritos, y dentro de la bula hablaba de varios detalles. La bula se llamaba Exsurge Domine, porque en aquel tiempo las bulas, el título era nada más la primera frase. Y la primera frase lo que hacía decía, levántate Señor, porque un jabalí salvaje se ha metido a tu viñedo. ¿Verdad? O sea, hablando de Lutero. Vean la ironía de ironías, ¿verdad? El Papa diciendo que Lutero está corrompiendo su evangelio. Lutero ve la bula papal, ¿verdad? Él con lo ecuánime que era, y él dice, esta bula condena a Cristo. Y vuelve a ver al pueblo y dice, esta es la bula del anticristo. Entonces agarra la bula, se trae a todo el pueblo para afuera con lo pomposo que él era y la quema enfrente de todo el pueblo. Ahora, yo sé que a ustedes les parece ofensivo, pero solo métanse en aquella época cuando el Papa estaba un peldaño abajo de Dios. E imagínense que una persona
queme públicamente una bula del que supuestamente era el vicario o el sustituto de Cristo aquí en la tierra. Entonces lo que sucede después no es, o sea, no hay que ser muy vivo para predecir esto. Lutero claramente es excomulgado. Y ahora las autoridades lo convocan a la dieta de Worms para que vaya a rendir cuentas de lo que hizo y el alboroto que se está haciendo alrededor de él, porque esto no es un evento aislado, aquí hay gente viendo, ¿verdad? Y aquí hay gente siendo influenciada. Entonces Lutero va para Worms, se llama la dieta de Worms, pero es como un tribunal, es como un juicio que le estaban haciendo a Lutero. Y en lo que Lutero va llegando, ustedes van a creer que hay como 2000 personas de los locales de ahí, del pueblo, que lo empiezan a recibir con aplausos, con palmas, con fiestas, cual Cristo entrando a Jerusalén. Mientras estaban todas las autoridades papales furiosas, porque ellos decían, si el pueblo lo recibió así y nosotros lo matamos, se nos van a levantar todos. Y a Lutero le dijeron claramente, por favor no vaya, porque le van a hacer lo mismo que a Hus. A Jan Hus le prometieron salvoconducto para poder presentarse en la corte. En lo que él llega y confiesa lo que él creía, ahí mismo las autoridades dijeron, a este mano lo podemos soltar, anulen el salvoconducto, mátenlo aquí. Entonces, Lutero, que iba por los mismos cargos que Hus, todos los seguidores de él decían, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, porque le va a pasar lo mismo, le van a mentir, a lo que usted confiese lo van a matar. Y él igual fue. Él decía que conforme iba entrando al pueblo, los demonios iban saliendo de los techos y salían en carrera porque estaban asustados porque venía Lutero, ¿verdad? Entonces toda la comunidad lo recibe, y cuando él entra a la dieta, él pensaba que iba a ir a un debate, entonces él estaba listo con argumentos, estaba listo para defender todas sus ideas, pero los que estaban ahí sabían lo bueno que le eran eso. Entonces lo frenan en seco y le dicen, a usted le tenemos solo 2 preguntas. 1, ¿son esos sus escritos? Y Lutero le dice, sí, esos son mis escritos. Y 2, el mismo teólogo Johann Eck, con el que había debatido, estaba ahí y le dice, ¿usted en serio cree que usted tiene revelación que hace que toda la iglesia católica, apostólica, histórica que instauró Cristo está mal? O sea, ¿usted es tan sabio para venir a decirle a la iglesia que fundó Cristo que tiene mal el evangelio? ¿O usted está dispuesto a retractarse? Entonces, en este momento Lutero se queda quieto y piensa, y dice, ¿qué pasa si estos más tienen razón? O sea, ¿qué pasa si ellos sí son la iglesia apostólica? ¿Qué pasa si ellos sí son el pueblo de Dios y yo les estoy llamando anticristos? ¿Qué pasa si yo soy el que está equivocado y ellos no? Entonces Lutero, uno pensaría que en ese momento se alza y da un debate espectacular, pero Lutero dice, deme 24 horas para pensarlo. Entonces se devuelve, por ahí mismo se queda en una cabañita y pasa la noche entera en vigilia orando. Y esa oración él escribió, y si ustedes quieren buscarla, la pueden buscar, nada más pongan oración de Lutero en Worms y pueden ver toda la oración que él dijo, que en esencia era, sálvame, porque me quieren matar. Y al puro final de la oración lo que él dice, bueno, me maten o no me maten, lo que me importa es que yo soy un siervo tuyo y yo estoy aquí para tu gloria. Entonces se levanta el día siguiente y al entrar a la dieta le dicen exactamente lo mismo, ok, está dispuesto a retractarse. Entonces, él vuelve, él dice, ustedes querían que yo fuera breve, entonces voy a ser breve. A menos que esté convencido por la escritura o por un motivo claro, para lo que no confío ni en el Papa ni en los concilios por sí solos, porque es bien sabido que con frecuencia se han equivocado y contradicho a ellos mismos. Estoy obligado, y es una mejor traducción decir cautivo, porque refería a él era cautivo, estoy cautivo por las escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme ni me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa, aquí estoy, que Dios me ayude. Amén. Vean qué increíble, le piden que se retracte. Y él le dice, no me voy a retractar de absolutamente nada porque yo soy cautivo a la palabra de Dios. Y yo sé que los papas han errado, yo sé que los concilios erran, yo sé que ellos se contradicen entre ellos y yo sé que la palabra nunca se va a contradecir. Y si mi conciencia yo sé que eso es así, yo no voy a ir en contra de eso. Así que si me quieren matar, aquí estoy.
Ahora el tema es que no lo podían matar, porque si lo mataban se les alzaba el pueblo. Entonces, él se va. Y unos ladrones lo secuestran porque el príncipe Federico, que era el que reinaba donde Lutero estaba, no estaba en buenos términos con el Papa y sabía que en algún momento iban a agarrar a Lutero y lo iban a matar. Entonces secuestran a Lutero y lo meten en un castillo bajo el alias de Jorge el Caballero. Entonces Lutero se llamó Jorge el Caballero por un buen rato. Y uno pensaría aquí en su exilio, ¿verdad? Y se acabó, ¿verdad? Ya no puede hacer nada, más bien Roma ganó. Pero en ese exilio él se dedica a traducir la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento. Y por primera vez el pueblo tiene una traducción de la Biblia a su lenguaje, porque allá también solo se leía en latín. Y la misión de Lutero era que el pueblo conociera la palabra de Dios. Porque él decía, si yo pasé tantos años ciego y yo fui un monje, ahora cuánto el pueblo, el cual ni siquiera puede leer latín, el cual ni siquiera entiende. Entonces él aprovecha ese exilio para escribir una traducción de la Biblia al alemán que se sigue usando ahorita, así de buena es. Mira, le dio al pueblo la palabra de Dios. Y ahora pueden imaginarse lo que sucedió al él traducir la Biblia y poner la Biblia en manos de los alemanes. ¿Qué pasa cuando los alemanes leen la Biblia y ven que es diferente a lo que están diciendo los papas, o lo que están diciendo los concilios, o lo que están diciendo los curas? ¿Verdad? Caos total. Por eso esta serie de eventos fue el chispazo que estalló lo que Yanka nos va a explicar ahorita, porque en lo que se publican esas cosas, se publican todo ese montón de cosas, la gente se da cuenta que le han estado mintiendo todo este tiempo y se alzan por donde ustedes no se pueden imaginar. Y uno dice, todo esto lo hizo solo Lutero, pero le llegaron a preguntar exactamente eso una vez. Llegan a preguntarle cuando él estaba predicando, no me acuerdo cuál serie, y le dicen, ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo usted para usted solito prender en fuego prácticamente el mundo católico? Porque todo el mundo está hablando de usted, se están alzando iglesias protestantes, ya se empezaron a llamar protestantes porque las autoridades romanas empezaron a decirle a varios príncipes que se aliaran en contra de las enseñanzas de Lutero y esa gente protestó al respecto y dijo, yo no me voy a ir en contra de Lutero, por eso se llaman protestantes. Entonces, ¿cómo hizo? Y vea lo que dice Lutero, dice, yo solo me levanto y enseño la palabra de Dios, porque Lutero en ese tiempo solo enseñaba. No estaba en proyectos rarísimos, ni en campañas evangelísticas, ni era un predicador itinerante, no tenía estadios llenos, él nada más se levantaba y iba a asuntos de su congregación y hablaba. Y hay gente que copiaba lo que él decía. Dice, yo solo me levanto y enseño la palabra de Dios todos los días. Luego, mientras Felipe, ¿verdad? Melanchthon, su amigo, mientras Felipe y yo disfrutamos de una buena cerveza, Cristo con su palabra arrasa con los papistas, mucho más de lo que yo podría. Entonces, al terminar de decir esa respuesta, él dice, yo no hice nada, la palabra hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la palabra? Yanka nos va a contar ahorita. Pero a mí me recuerda esto mucho al primer capítulo de Josué, donde Dios está hablando con Josué. Y él le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan qué sigue después? ¿Ah? Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Verdad? No es esfuérzate y sé valiente porque por tu elocuencia vas a convencer a muchos o por tu habilidad voy a entregarte a las naciones, sino que esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo donde sea que vayas. Entonces a vos, Lutero, te corresponde nada más ser valiente. Predique lo que yo le digo que predique, diga lo que tiene que decir y yo mismo me encargo del resto. Entonces yo espero que nuestras palabras y nuestro testimonio sean exactamente lo mismo que dice Lutero. Cuando llegue el momento que nos pregunten cómo nosotros hicimos lo que hicimos en nuestras vidas, decir, no hicimos nada, la palabra lo hizo todo.